Qué gusto verles en la casa del Señor. Pueden tomar su asiento. Gracias por estarnos acompañando hoy en familia. Espero que no haya venido solo, que haya traído a toda la familia a la casa del Señor. Quiero invitarle a que abra su Biblia en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Y la meditación del día de hoy la hemos titulado Cabeza o Cola. Cabeza o Cola. Me regalan un fuerte amén cuando tengamos Juan 15. Leeremos el versículo 1. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y nos dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar esta tarde al Señor. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidos hoy en tu casa. No solamente te damos gracias por un día más de vida y la oportunidad de estar aquí, Señor, sino también te damos las gracias por poder adorar en familia. Te damos gracias por aquellos que han venido no solos, sino que han traído a su familia a la casa del Señor. Debemos también por aquellos que quizás no tienen ese privilegio, Señor. Que seas tú confortando su corazón y su mente, recordándoles que en ningún momento están solos porque están contigo. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nuevamente, qué gusto verle acá en la casa del Señor. Es un gusto estar con ustedes otra vez y compartiendo este tema que le hemos titulado Cabeza o Cola. Y cabeza o cola es una expresión que muchos de nosotros utilizamos. Hay algunos que lo utilizamos en los momentos que podemos llamar los juegos de al azar. Aquellos que quizás están haciendo una apuesta y uno tira la moneda y dice cabeza o cola. Pero cuando nosotros lo vemos de un contexto un poco más amplio, cabeza puede significar la parte principal, el inicio o el líder, mientras que cola puede referirse a la parte final, la parte posterior o algo que sigue. En resumen, la expresión de cabeza o cola puede referirse tanto a un juego de azar como a una posición jerárquica o una secuencia. Y acá quiero dar inicio a la meditación de hoy hablando acerca de la amistad, hablando acerca también de la amistad que nosotros tenemos como cristianos con Cristo. Ayer tuve el privilegio de verme con uno de los amigos que está en la pila de los carros y le gusta mucho y tenía rato de no verlo. Nos quedamos platicando. En todo esto estábamos hablando con el joven. Y este joven es un joven que salió del colegio de acá de su iglesia. Y pues él y su hermano, al momento de que pues, ya les tocaba elegir quizás qué iban a estudiar o ver qué iban a hacer para trabajar, pues ellos tomaron la decisión de mejor quedarse y emprender con un negocio. Este negocio en el cual este joven o estos jóvenes emprendieron se dedica a lo mismo que tiene que ver con el automovilismo. Pero dentro de estos jóvenes obviamente tienen diferentes emprendimientos. Y él me hablaba ayer acerca de uno que era de unas cosas de ropa, de camisas, de pantalones y cosas así. Y él empezaba a hablar acerca de lo que le había sucedido, que tuvo un mal sabor de boca con uno de los compradores que él le presentaba su producto. Y me dice, fíjate que yo para evitarme el problema, mejor le dije, ¿sabes qué? Te voy a devolver tu dinero y tú me devolves el producto y aquí no ha pasado nada. Y me dice, para sorpresa mía, después de que yo pensé que habíamos quedado bien, de que yo pensé que no habíamos quedado en una mala posición y que todo había hecho o se había hecho de una forma correcta, me di cuenta que empezó a decir un montón de cosas y a decir que lo que yo vendía no servía, que lo que yo hacía no era bueno y así. Y vine yo y le dije, ¿sabes qué? Mi papá a mí me enseñó en mi casa que una de las cosas que uno tiene que cuidar es siempre su nombre. Porque al final no sirve de nada si tenés mucho material, si tenés mucho dinero, si al final te van a señalar de que sos una persona corrupta o sos una persona mala. Yo le decía a mi papá en mi casa, me decía que cuando yo no supiera qué hacer, que hiciera lo correcto. Y yo le dije, te felicito porque en ese momento yo creo que tú como hombre hiciste lo correcto. Este joven es un poco menor que yo y hablábamos acerca de esto. Y me decía de cómo él se sentía retado a veces con otros jóvenes que quizás están mejor que él o están con otros emprendimientos, otros negocios en los cuales quizás son un poco más grandes. Y yo le decía esto, que tú tenés que entender, al igual que nos pasa en la vida cristiana, que el Señor nos ha puesto por cabeza y no por cola. Pero si hay algo que tenemos que cuidar nosotros es también el nombre que nosotros tenemos. Y él se clavaba con esto y me decía, fíjate que yo admiro a tal persona, yo veo a aquellos, pero en el momento después de haber hecho la acción de devolver el dinero y que me devolvieran el producto, yo me puse a pensar, ¿será que las compañías grandes hacen eso? Y mi respuesta fue no. Y me decía él, entonces no sé si yo hice lo correcto. Yo le dije, yo creo que empezaste bien.
Primeramente porque tus papás te pusieron buenos valores o te enseñaron buenos valores y tú los estás aplicando. Ya a diferencia es que ellos estén hablando otras cosas solo por hablar. Y el joven en este momento estaba todo frustrado y me decía que ¿por qué? ¿Por qué tal vez a esta persona se ponía a hablar así o tenía más fruto si él estaba intentando ser así? Y es acá cuando yo quiero entrar en las características de un amigo. Las características de un amigo, de las cuales podemos mencionar, la primera de ellas es el afecto, la segunda es la confianza, la tercera es el respeto, la cuarta es la lealtad, la quinta es el apoyo mutuo y la sexta el compañerismo. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Y es que un buen amigo es aquel amigo que te da ese afecto y confianza, te aprecia y confía en ti, así como tú confías en él. Yo le decía a este joven, no te desmotives, al contrario, sentíte retado a que tú puedes ser mejor y sentíte orgulloso de que tú hiciste lo correcto, porque tus padres te enseñaron a hacer esto. Y este joven me decía, pero yo estoy frustrado en el momento en el que quizás yo me comparo con alguien y eso no sucede en la vida cristiana. Nosotros tenemos que dar un fruto y obviamente vamos a dar fruto de lo que nosotros nos alimentemos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que nos alimentamos. En Juan 15, en el versículo 12 al 16, si gusta se lo leo y si no nos acompaña leyendo, y dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, no sabe lo que hace su Señor. Y aquí hacemos una pausa. Acá en este versículo el Señor nos enseña algo, que Él ya no nos ve a nosotros como siervos, sino que nos ve como amigos. Y un ejemplo fácil o claro pudiese ser, digamos, aquellos que alguna vez han visto que andan en seguridad o andan alguien que les anda ayudando, un asistente. Un asistente no le va a llegar el jefe y le va a decir, hey, haceme el favor de llevarme mi vehículo a tal lugar, y le va a decir que no. O le va a preguntar, ¿y por qué quiere que lo lleve para allá? ¿Y por qué quiere que haga esto? Al contrario, el Señor acá nos hace un hincapié y nos dice, vosotros sois mis amigos, pero nos pone una condición, si hacéis lo que yo os mando. Nosotros debemos de entender que debemos hacer lo que la Biblia nos manda. Yo le decía a este joven, diferente es la otra persona que quizás se fue hablando de ti, se fue diciendo cosas o cosas que quizás no eran correctas, pero a diferencia de él, tal vez él va a estar en la noche y no va a tener esa paz, pero tú tienes esa paz porque tú hiciste lo correcto, y tienes esa paz como cristiano porque Cristo mora en ti. Pero si tú estás lejos, pero si tú estás menguando, obviamente vas a actuar de una manera incorrecta. Y es a esto lo que yo quería llegar con este joven. El Señor nos lo dice en el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. O sea que no es una opción, nos está mandando, nos está dando un mandamiento. Entonces acá nosotros debemos de entender que le guste o no le gusta, el Señor nos ha mandado a amar al prójimo. Si habla o no habla de usted, si le señalan o no le señalan, el amor de Cristo fue tan grande por cada uno de nosotros que llegó hasta la cruz. Pero si usted no es capaz de amar a su prójimo de la misma manera, entonces preguntémonos qué estamos haciendo aquí. Así como nosotros hemos escuchado lo de las ramas y la vid, que están unidas al tronco y dependen de la vid para producir un fruto, así nosotros como creyentes dependemos de Cristo para poder producir un fruto. Por eso la Biblia nos enseña y nos dice en Juan 15, en el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Acá nos enseña tres cosas básicas y claras. La primera de ellas, dependemos de Dios. La segunda, dependemos de Dios para poder fructificar. La tercera, que Dios se glorifica cuando tú y yo damos un fruto. Es como una mata de uva. Nosotros vamos a ver que va a dar fruto, pero va a tomar tiempo, va a tomar un esfuerzo para que esto suceda. No va a pasar por arte de magia, no va a pasar de un día para otro. Todos los amigos de Dios, que somos nosotros los cristianos, todos los amigos dan fruto. ¿Y de qué tipo de fruto nos habla el Señor? Es que si nosotros vemos un árbol de, qué sé yo, de mangos, obviamente va a dar mangos. No es necesario que usted sea un científico, mi hermano, porque yo mucho menos, en decir que veamos quizás una otra fruta colgada ahí y uno dice,
pero es de mangos, ¿y por qué tiene una sandía o algo? Obviamente alguien la ha ido a poner ahí. Todos los amigos de Dios dan fruto. Entonces, si ese árbol tiene que dar mangos o si ese árbol tiene que dar manzanas, va a producir manzanas. Esto significa que cuando fructifique va a producir este fruto. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de ese fruto. Cuando tú y yo como cristianos actuamos como cristianos, vamos a tener frutos de cristianos. Yo le decía a este joven que lo admiro porque es un joven muy emprendedor y para su corta edad ha logrado muchas cosas que muchos aún de mis amigos no han logrado ni llegar cerca. Y él me decía, fíjate que yo a veces estoy así como que quiero ver si ya empiezo a tener novia, empiezo a salir con una chica, pero yo todas las opciones que yo tenía ya no me son llamativas, Liz. Yo le digo, exactamente, es porque ya maduraste. Ya no ves esas cosas que quizás antes te eran atractivas como algo atractivo, porque existe una madurez dentro de ti, ya pensás diferente, ya pensás las consecuencias. Pues cuando nosotros como cristianos entendemos que todos los amigos de Dios dan fruto, dentro de ello yo debo de entender también que debo de actuar como tal, debo de comportarme como tal, porque esa es nuestra naturaleza como cristianos. En Mateo 12:33 nos dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces, le decía yo a este joven, al final de cuentas, tú sentiste tranquilo porque tú hiciste lo correcto, hiciste lo que la Biblia te enseña, hiciste lo que tus padres te enseñaron a hacer, entonces no hay para qué sentirte de que tú sos menos o sos más. Al contrario, debes de sentirte orgulloso que puedes ser llamado un amigo de Jesús, un amigo de Dios. Porque no solamente eso es un privilegio, pero también es una responsabilidad. En Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Acá nosotros vemos lo que Pablo nos dice o nos trata de dar a entender, es que lo que vive en la carne ahora lo vive en la fe del Hijo de Dios, el cual se ha entregado por amor a nosotros. Mi pregunta acá es, ¿cuándo fue la última vez que tal vez tú saliste de tu comodidad? ¿Cuándo fue el momento en el que tú dijiste, voy a dejar de hacer mis cosas por ayudarle al prójimo? Voy a dejar de hacer mis cosas o mis intereses por hacer las cosas de los demás o por hacerle un bien a los demás. Mi deber esta tarde es tratar de que usted haga memoria y no sé si tal vez esta semana usted hizo algo. Y si no, pues preocúpese, porque quizás no estamos actuando como un verdadero amigo de Jesús. Nosotros debemos de recordar cuál es nuestra responsabilidad en este proceso de fructificación, de ser cabeza o ser cola. Y nuestra responsabilidad como cristianos, primeramente y únicamente, es permanecer en Jesús. Cuando nosotros permanecemos en Jesús, nosotros vamos a dar fruto tarde o temprano. Yo le digo, yo veo ya voy por el 3er año y medio casi de teología, y yo veo hacia atrás y yo siento que han pasado 6 meses, quizás 1 año, y Dios ha sido bueno. Dios no nos ha dejado solos y Dios nos ha respaldado. Y yo he sentido ese deseo de también darle las gracias a la gente, darle las gracias a todos los hermanos y hermanas por el cariño, por las invitaciones, que yo en ningún momento me hubiese imaginado que hubiese tenido. Y quizás uno dice, pero yo en qué momento voy a lograr algo. Si tú permaneces en Cristo, tú estás seguro de que vas a dar fruto tarde o temprano. Amén. Y a mí no me gusta hablar de mí, pero acá lo está viendo con sus propios ojos. Yo soy fruto de sus oraciones, yo soy fruto de sus mensajes. Muchas personas que me escriben a veces en las redes sociales o algo, dando gracias quizás por un mensaje que quizás tocó su corazón, y digo, son esas las bendiciones que nosotros tenemos o obtenemos por medio de dar fruto en Cristo. Son esas bendiciones las que nosotros también tenemos que agarrar y valorarlas también. No es simplemente dejarlas salir. La fructificación depende de la permanencia de nosotros. Si nosotros permanecemos en Cristo, vamos a llevar los frutos de Cristo. Pero si los frutos no son producidos por nosotros, sino por Jesús que está en nosotros, nosotros vamos a ver esa bendición de Dios siempre en nuestra vida.
En algún momento yo quizás me he frustrado, aún en las clases, en algunas cosas que yo no entiendo, o algunas cosas que no las entiendo con la magnitud que quizás debería de hacerlo. Y lo mejor es preguntar. Cuando nosotros vemos el mandamiento que encontramos en Juan 15, que nos dice, permaneced en mí y yo en vosotros, nos deja claro que así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, nosotros no podemos llevar ese fruto si no permanecemos en Cristo. Si tú y yo estamos jugando de media a media, no vamos a dar fruto. O si damos un fruto, vamos a dar un mini fruto o un medio fruto. Y yo sé que muchos queremos ser bendecidos. Muchos venimos a la casa del Señor no solamente a darle gracias, pero también a pedirle por sus bendiciones. Cuando nosotros entendemos que para nosotros fructificar debemos de permanecer en Él, así como el pámpano que no puede llevar ese fruto por sí mismo, nosotros tampoco como cristianos vamos a dar ese fruto haciendo las cosas de nuestra manera. Porque ahí es cuando nos preguntamos, hey, ¿y este hijo de quién es? ¿Amigo de quién es? ¿O quién es este bicho? Es la pregunta salvadoreña. ¿O de dónde salió? Pero cuando tú te comportas como un cristiano, actúas como un cristiano, tus frutos van a ser de un cristiano. Y por ende, las bendiciones van a ser mucho más grandes que las cosas que el mundo te va a poder ofrecer. Más grande que las cosas materiales, más grande que el dinero, más grande que cualquier joya, porque es algo que jamás va a pasar. Es la palabra de Dios que está contigo, pero tú debes apegarte a ella. Amén. Entonces, lo que Juan 15:5 nos trata de decir de una manera sencilla y fácil es que separados de Dios no podemos hacer nada. Tenemos que entender que las semillas o las ramas por sí solas, que somos nosotros como cristianos, no podemos fructificar por sí solas. No es como que el árbol dice, yo voy a sacar una manzana hoy y me voy a concentrar para sacar 20 manzanas. No, por naturaleza el árbol da fruto. Entonces, por naturaleza, nosotros como cristianos debemos de dar un fruto. Nosotros debemos de entender que debemos de permanecer ahí, porque todo creyente que está unido a Cristo por la fe, así como las ramas o la vid, nosotros estamos conectados con Él. Nosotros podemos mantenernos en Jesús. Y usted se preguntará, ¿pero cómo me puedo mantener yo en Jesús? La primera de ellas es manteniéndonos en comunión con Él. La primordial. Mi oración, mi lectura diaria. Y quizás no solamente del proverbio, algunos se extienden, hacen un devocional, algunos todavía se extienden más, que les gusta estudiar y hacen un estudio bíblico. Y es mucho mejor. Pero cuando nosotros entendemos que la primera manera en la cual podemos mantenernos en Jesús es manteniéndonos en comunión con Él, en nuestra lectura, en nuestro servicio, en venirnos a congregar, escuchar palabra, no solamente servir, que esa es otra cosa que cabe mencionar. A veces andamos de arriba para abajo, andamos con tantas cosas que lo que menos hacemos es escuchar al Señor. Y a veces el Señor tiene tu bendición o tiene algo que exactamente tú has estado esperando por escuchar y porque no estuviste en tu silla, porque no estabas ahí, se te fue. Se te fue tu bendición y la bendición quizás fue para otro, pudiendo haber sido tuya. Pero cuando tú permaneces en Él y mantienes esa comunión con Él, tú ya tienes un paso dado. El otro paso es depender de Él. No depender de una manera quizás de que le voy a hablar al Señor en oración una vez al día, sino de verdaderamente mantener una relación. Cuando hay una relación, obviamente hay un interés mutuo. No es como que simplemente yo quiero salir con la persona y me la voy a agarrar de la mano y esta es y esta es. No funciona así. Lo van a terminar llevando quizás a Secot o a algún otro lado. Pero cuando usted tiene el interés por conocer a esa persona especial que le gusta, que le atrae, uno se acerca de la manera más educada, porque obviamente no quiere ofender ni verse todo raro. Y al momento de que uno ve que quizás la otra persona también tiene interés de conocerse y de formar una relación, ahí empieza a caminar la cosa. Pues es lo mismo en nuestra vida cristiana. Nosotros tenemos que depender de Él, no solamente como un padre, no solamente como amigo, sino como nuestro Padre Celestial. Creyendo siempre y en todo momento que Jesús es real, que Jesús ha prometido estar con nosotros en todos los días, en los buenos, en los medios y en los malos. Jesús estará con nosotros y lo ha prometido estar hasta el fin del mundo. Pero usted tiene que estar confiado en esa promesa. Es lo mismo que una relación que no es la misma situación vivir con una persona en un lugar que compartir la vida
con esa persona. Nosotros debemos de entender que no es lo mismo simplemente relacionarnos por un par de horas allá vivir juntos y convivir en todo momento. Yo todavía no me he casado, pero en algún momento espero hacerlo, pero sé que no es lo mismo verte un par de horitas y agarras tus cosas y ya me voy y te vas a tu cuarto y vas a estar en tu casa tranquilo, que tener que aguantar a la persona de la par. Amén, amén. Pero ¿es eso lo que yo quiero oír? No es lo mismo que nosotros nos relacionemos unos minutitos en la iglesia o que nos relacionemos unas horas o un par de horas en la iglesia, ya sea sirviendo, ya sea cantando o ya sea quizás dando una meditación, si yo no tengo esa relación verdadera con Jesús. Recuerde que hay algo fundamental dentro de todo esto. ¿Y qué tiene de fundamental esto en mi vida? Y es que me ayuda a tener permanencia. ¿Y permanencia en quién? Permanencia en Dios. No en los hombres, no en nuestro dinero, no en nuestras cosas materiales, no en nuestros títulos, sino tener esa ayuda fundamental que viene de parte de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo sucede esto? Pues Jesús se revela en su palabra y nos habla a través de su palabra. Y nosotros como cristianos hablamos con Él por medio de la oración. Pero como le decía, no es lo mismo convivir un par de minutos que ya vivir una vida completa con una persona. Y nosotros tenemos que entender que si queremos ser fructíferos, debemos enfocarnos también primariamente en ser fructíferos. Porque el fruto se va a dar por sí solo. No tenemos que forzarnos de más, no tenemos que hacer de más. Al contrario, sí cabe en prepararnos, sí cabe en leer más y todo, pero no tenemos que enfocarnos primariamente en eso. Que no sea primariamente en que yo quiero ser fructífero. Al contrario, si nosotros queremos ser fructíferos, tenemos que recordar que hay que mantener esa comunión con Dios. Si queremos ser fructíferos, debemos de recordar que tenemos que mantener esa dependencia de Dios también. Y la lectura y la oración acá juegan un papel fundamental. Y ese papel fundamental es el que yo les comentaba. Que esto me ayuda a mí a permanecer en Dios. Me ayuda a tener esa permanencia. Ahora, nosotros en Juan 15, 13-15, nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Acá el Señor nos pone una condición. Nosotros podemos ser considerados amigos o podemos ser considerados cabeza y no cola, pero si nosotros hacemos lo que la palabra nos dice. No hacer las cosas que yo quiero, no ir a los lugares que yo quiero o que la carne me pide ir, sino hacer lo que la palabra me manda hacer. Cuando uno sigue las reglas, a uno le va bien. No tiene por qué andarse escondiendo, no tiene por qué tener miedo, no tiene por qué sentirse humillado, porque uno está consciente de que está haciendo la voluntad de Dios. Pero yo no voy a hacer la voluntad de Dios si yo no permanezco en Él. Y hoy en día es bien difícil con tantas cosas, tantas distracciones. El día de ayer hubo un evento del cual venía mi hermano y este joven del que yo les comentaba, y me hubiese encantado ir, pero yo sabía que tenía una responsabilidad. Cuando uno como cristiano entiende el valor de las cosas, ¿o qué pesa más? ¿Será que un ratito de diversión me va a caer mejor porque necesita descansar el siervo del Señor? No, hermano, no, tampoco. Pero si uno entiende el valor de las cosas, que es lo que estamos haciendo el día de hoy, que yo tenía que terminar mi bosquejo, tenía que terminar de hacer mis cosas, de estudiar, y dije, no, mi responsabilidad como cristiano es estar aquí. Cuando nosotros como cristianos entendemos eso, nosotros tenemos la bendición de Dios. Porque ya comprendimos, ya no vemos como siervos, sino que empezamos a ver las cosas como amigos, como Él nos enseña acá en la palabra. Porque aquel que es un siervo no conoce o no tiene el por qué andar preguntando, no tiene el por qué, no hay esa relación buena. Pero aquel que es amigo tiene derecho a preguntar cómo estás, por qué, qué vas a hacer o por qué vas a hacer esto de esta manera. Y eso es lo que el Señor nos trata de decir, pero nos vuelve a enseñar que somos considerados amigos si tú y yo hacemos lo que Él nos manda. Y a continuación del versículo nos dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos,
porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Como yo le decía a este joven, no te frustres a tu corta edad porque quizás no estás dando ese fruto que tú esperarías tener. Porque hoy en día en la televisión nosotros vemos muchas cosas. Yo soy muy aficionado a los vehículos y siempre se los he comentado. Y muchos de los que son youtubers o son influencers, si le podemos llamar así, muchos de ellos te venden cursos, que tienes que hacer esto, págame acá y aquí, para que vos tengas el carro mismo que yo. Y te venden tanto humo y la gente termina pagando las cosas, hace todo exactamente y sigue de la misma manera. Nosotros con Cristo no vamos a hacer de la misma manera y no podemos continuar siendo de la misma manera. Porque tú ya no eres siervo, tú eres escogido y eres llamado un amigo del Señor. En todas las Escrituras nosotros podemos ver que Dios le llama amigo al patriarca que es Abraham. Y lo puede encontrar en Isaías 41:8 y en Santiago. Pero la Biblia nos enseña también que Moisés hablaba con él cara a cara y nos enseña que también tenía una amistad. El hecho de ser llamado un amigo denota una relación de cercanía, una relación en la cual nosotros podemos ver que es diferente a que quizás una persona que veamos a diario, pero nunca hemos relacionado. Amigos de Jesús, podemos ver ejemplos como puede ser David, Jeremías, Daniel, etc. Ellos tuvieron una relación de cercanía e intimidad con Dios. Pero hay algo que el Antiguo Testamento se reserva y es el título de amigo, que únicamente lo utilizó para Abraham. Entonces Jesús utiliza la misma terminología para referirse a sus discípulos. ¿Y quiénes son los discípulos? Usted y yo. Entonces debemos de comprender que todos los creyentes estamos incluidos en el grupo de los amigos de Jesús. Entonces, actuemos como amigos de Jesús. Hagamos las cosas que harían los amigos de Jesús. Seamos cabeza y no cola. Seamos aquellos que marquen la diferencia. Seamos aquellos que vayan una milla extra. No hay nada mejor que hacer ejercicio y uno termina y dice, lo di todo, ya no podía más. Le di al fallo. Esa satisfacción es la misma satisfacción que tal vez nosotros tenemos como cristianos cuando sabemos que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando tú y yo andamos patojeando, cuando tú y yo andamos haciendo las cosas más o menos, ahí andamos agachando la cabeza, ahí queremos andar escondiditos. Pero tenemos que entender que todos los creyentes estamos incluidos en el grupo de los amigos de Jesús y esto se vuelve en dos cosas, un privilegio y una responsabilidad. Juan 15, del 2 al 13 nos dice nuevamente, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Dice nuevamente, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué hace el amor de Dios en nosotros? Produce en nosotros un deseo genuino de obedecer a Dios. Y ese deseo genuino viene porque nosotros estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre y no la voluntad de nosotros. Porque si usted me pregunta a mí, como el día de ayer, a mí me picaban las manos y me picaban los pies, hermanos. Si yo lo que menos quería era estar ahí. Pero cuando tú y yo entendemos que el que ama a Dios obedece a Dios, vamos a hacer las cosas correctas. Vamos a estar en nosotros, va a estar en nosotros mismos el hacer las acciones correctas, porque estamos permaneciendo en Él. Juan 14:15 nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el que ama a Dios obedece a Dios. ¿Por qué? Porque le amamos. No es para ganarnos su favor, no es porque nos va a dar una bendición, es porque le amamos. Entonces nosotros como cristianos tampoco podemos ser personas despectivas, tampoco podemos ser personas alzadas o con un ego alto de que no le vamos a hablar a un hermano nuevo que ha llegado a la iglesia porque quizás pensamos de que él, no, yo soy muy santo para él. Al contrario, tú demuestras que amas a Dios cuando obedeces a Dios. Tú demuestras que amas a Dios cuando obedeces su ley. Y nosotros nos preguntamos cuál es el mandamiento entonces que yo debo de obedecer o de respetar, y es que nos amemos unos a otros. Pablo nos lo decía en Romanos 13:8, que nos amemos unos a otros. ¿Por qué? Porque si amamos a una persona con un amor genuino, tú y yo no vamos a violar en prejuicio suyo ninguno de los mandamientos del Señor, ninguno de los valores que se nos ha enseñado tanto en la iglesia como en nuestra casa, que son la importancia de esos valores cristianos que también se dan aquí en su iglesia. Y esto
debemos de entender que no es para nuestro provecho, sino es para que Dios se glorifique en nosotros. Para que el fruto que demos no sea para que nosotros digamos, wow, miren lo que yo logré, miren lo que yo he alcanzado, miren lo que yo he hecho por mi permanencia, porque yo he perseverado en el Señor. Y quizás lo estamos haciendo de una manera errónea, quizás lo estamos haciendo para vernos bien nosotros y no para que Él se glorifique. Cuando nosotros entendemos que no es para nuestro provecho, estamos amando al Señor. Cuando nosotros estamos obedeciendo al Señor, nosotros estamos demostrándole también que le estamos amando. Jesús nos manda a que nos amemos los unos a otros. ¿Y cuál es la implicación? Que si no nos amamos los unos a otros, no estamos amando a Jesús. Y ven aquí lo que le decía, no podemos ser del montón, tenemos que sobresalir. Su iglesia siempre ha sobresalido en todo lo que hace y es algo de lo que usted se debe sentir orgulloso. Siempre, en todos los eventos, somos los que dejamos más limpio, somos los que tenemos la mejor organización, somos los que tenemos quizás hasta el mejor equipo. Y eso es algo que no se logra para que nosotros nos glorifiquemos, es para glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, ¿cuál es la clase de amor que Él demanda de sus amigos? Que amemos como Él nos ha amado. Nos ha amado imperfectos. Algunos ladrones, borrachos, drogadictos. Quizás hemos venido haciendo cosas que quizás ni nos imaginábamos que en algún momento íbamos a hacer. Pero ha sido posible porque Cristo te ha lavado. Ha sido posible esa regeneración, ese cambio, porque tú has permanecido en Él. Pero eso no hubiese sucedido si Él no nos hubiese amado a nosotros, si Él no hubiese tenido compasión de nosotros y misericordia. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a tener misericordia de aquellos que están en las calles, de aquellos que están sin un plato de comida, de aquellos que quizás están atravesando un momento de enfermedad? Nosotros como cristianos, con algo tan sencillo como una oración, podemos aportar una semilla. Pero eso es algo que nos nace en el corazón. Si nosotros no permanecemos en el Señor, esos deseos no van a estar en nuestro corazón, no van a habitar ahí, porque quizás estamos haciendo las cosas a nuestra voluntad. Nosotros vamos a Juan 13, el versículo 34, 35, nos dice nuevamente, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. El amor que Él quiere ver es un amor como el de Él hacia nosotros, que puso su vida. Nos puso un estándar bien difícil si nos ponemos a pensarlo. Pero a veces en cosas tan mínimas nosotros ni siquiera lo hacemos. Pero debemos de entender que así como Él nos amó, con ese amor tan grande y misericordioso que llegó a la cruz, el amor que Él quiere ver en nosotros, ese mismo amor reflejado que Él mismo nos ha enseñado. La palabra griega que aparece, que todos conocemos, así como dice mi profesor y pastor Peñate, del griego que usted no sabe que sabe, es la palabra mega. La palabra mega proviene del griego. Y esta palabra es una palabra que nosotros utilizamos un montón. Cuando nosotros leemos la escritura, la traducción original, el Señor nos dice que no dice la parte de si tuvieres amor los unos con los otros, sino que nos dice si tuvieres un mega amor. Entonces acá nos implica algo mucho más grande del amor que nosotros podamos considerar ser llamado amor. Y qué mayor ejemplo que Él, antes de dar su vida por nosotros en la cruz. La palabra mega denota de que es mucho más grande ese amor de lo que nosotros pudiésemos llegar a imaginar. Ese amor que quizás algunos diríamos o digamos, no, es que yo quizás no soy mucho de dar afecto. Y quizás algunos me dirán, yo soy así. Y me dirán, yo no puedo ser así de abrazo, de que mira, que no sé qué, yo no soy así. Pero cuando tú permaneces en Dios, tu capacidad de amor crece, se hace más grande, porque entiendes este mandamiento. Y debemos de hacer el hincapié de que esto no es un sentimiento, sino es un mandamiento. Por ende, de una u otra manera es una obligación para nosotros como cristianos. Entonces, si nosotros queremos ser cabeza y no cola, si nosotros queremos ser considerados amigos de Jesús, debemos de entender que esto no es un sentimiento, sino es algo que se nos ha mandado a hacer,
que debemos de escoger amar y amarnos los unos a otros. Porque cuando tú no amas, es porque tú has decidido no amar a alguien. No es porque quizás te hicieron algo, porque el rato se te pasa, se te olvida. Humanamente quizás se nos va a olvidar en algún momento y vas a volver a conversar con la persona. Pero Jesús escogió amarnos cuando no éramos dignos de su amor en lo más mínimo. En Juan 15:16 nos lo dice, y en estos 4 minutitos que me quedan, se lo leo rápidamente. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, ¿tenemos la capacidad, Leví, de poder amar así, diariamente, intencionalmente e incondicionalmente? La respuesta es no. Pero cuando tú habitas con Cristo, tú tienes esa capacidad. Porque eso ya es un deseo del corazón. Pero porque tú estás haciendo la voluntad de lo que te está siendo enseñado y no lo que nosotros queremos hacer. La respuesta a esta pregunta que nos hacíamos es un no. Porque no es por nuestros propios medios ni por nosotros mismos. El fruto en nosotros es la vida de Jesús vivida y manifestada a través, reflejada en nosotros. Que la puedan ver, que digan, hey, es cierto, aquel es cristiano. No solamente porque lo veo en la iglesia, no solamente porque lo veo sirviendo, sino por cómo actúa, por cómo habla, por cómo piensa. Es eso lo que nosotros tenemos que reflejar al ser llamados amigos. Nosotros debemos de entender que el amor o todo acto de amor involucra de una manera morir a nosotros mismos para servir a los demás. Eso siempre va a doler. El verdadero amor siempre duele. Pero a Jesús le costó su vida en la cruz del Calvario y aún así, por misericordia, por ese gran amor que tiene con nosotros, nos permitió ser llamados amigos de Él. Nos permite ser cabeza y no cola. Y quiero cerrar con este versículo en 1 de Juan 4:20 al 21 nos dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces quiero cerrar con esto, y es que nosotros no podemos divorciar nuestra relación con Cristo de nuestra relación con nuestros hermanos en la fe. No podemos ser aquí súper buena onda y después cuando quizás quieren tu ayuda o necesitan de tu ayuda, como que no, porque no es conmigo. No es esa la manera cristiana de nosotros para actuar. Y vuelve la pregunta que le hice al comienzo y es, ¿cuándo fue la última vez que usted dejó sus planes a un lado o sus deseos por hacer algo por alguien más? Algo que quizás naturalmente usted no quisiese hacer. Nosotros debemos recordar lo que nos dice este versículo y dice, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Nosotros, ¿cómo podemos evidenciar que soy cabeza y no soy cola? Es porque hacemos lo que el Dios nos ordena y lo que su palabra nos enseña. Recuerde esta tarde que Jesús se manifiesta su amistad o manifiesta nuestro cargo de amistad, por así decirlo, por nosotros en la cruz. Pero nosotros como cristianos manifestamos nuestra amistad con Él haciendo lo que Él dice. Jesús es nuestro amigo, pero Él sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Incline su rostro, vamos a orar esta tarde. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por este momento y este privilegio que me das de poder compartir una meditación con mis amables hermanos. Te damos gracias, Señor, por este día más de vida que nos regalaste. También por la oportunidad que nos diste de venir a reunirnos acá a tu casa. También te damos gracias, Señor, porque están acá también reunidas muchas familias en la congregación, como aquellos que tal vez nos ven por las redes o nos escuchan por la radio. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de tener una familia. Te damos gracias también por el privilegio y la responsabilidad que nos das de ser llamados amigos tuyos. Te damos gracias, Señor, porque nos enseñas por medio de tu palabra que tú nos has mandado a ser cabeza y no ser una cola, Señor. Que tú nos has mandado a hacer las cosas como tu palabra nos enseña y no como nosotros pensamos o querramos hacer. Te pedimos, Señor, por cada una de esas familias aquí reunidas, por el papá, por la mamá, por los hijos, por las hijas. Sé tú, Señor, bendiciéndoles. Sé tú, Señor, manteniéndoles unidos. Que
personas y familias que puedan permanecer en tu palabra, que sean personas que puedan permanecer bajo tu ley, Señor, para siempre poder hacer tu voluntad. Te damos gracias porque tú eres el que nos da ese gran privilegio de poder ser llamados amigos tuyos. Ya no somos siervos, Señor, somos amigos. Te damos gracias porque nunca nos has dejado solos. Te damos gracias porque eres tú, Señor, exhortándonos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.